ahora se vuelve loquita con el archivo porque es muy pesado. Claro, sí. Le agarra la turuleca porque a veces pongo, qué sé yo, del 40 a 70. Y Sí, empieza a imprimir, se traba en uno y después empieza a claro. imprimir de nuevo. Así que Tenés que estar atenta porque si no te gastó un montón de hojas y de sí, a tinta. veces lo paro y lo imprimo bien, o sea, la que le falta. Y Claro, algunas están pegadas porque, claro. bueno, 54. Y tenés que imprimir de a poquito, cada 10 hojas, 5 hojas. Claro, hago eso porque si no, no. No te rinde nada. No, porque se pone loquita. Bueno, esta es una obra de 1927, por ende es una obra del movimiento moderno y arriba vamos a poner movimiento moderno, escuela al aire libre. Ah, cierto. Escuela al aire libre. Hans Meyer y Hans Wilwer. Meyer casualmente fue uno de los directores de la escuela Bauhaus, precisamente el segundo director después de Mies. Y esta escuela la gana por concurso. Basel o Basilea sería Suiza. Dentro del programa arquitectónico más desarrollado en la etapa de entreguerras en Europa, son programas socialistas, ¿no? Financiados por el Estado de bienestar. Primero teníamos viviendas sociales, hemos visto de todo tipo de viviendas, ¿sí? Siedlungenhof, o sea, barrios enteros, hemos visto viviendas más de estética racional, como las que diseña Mies, hemos visto más de estilo pintoresquistas, como el Karl Marx Hof o el Berlin Bridge, con cubiertas con pendientes. Y también tenemos las escuelas al aire libre. Las escuelas al aire libre estaban pensadas para evitar la propagación de la enfermedad que fue furor en la etapa de entreguerras, que es la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad que ataca al sistema pulmonar, una infección pulmonar en la cual las personas se ahogaban, ¿sí? Y cuando tosían sangre. Fue la primera causa de muerte en los jóvenes. Está muy relacionado con las condiciones de marginalidad, condiciones de falta de agua. Hoy en día en la Argentina es muy común en las villas la tuberculosis, porque el Sí. agua justamente impide la correcta higiene, entre otros problemas. Y está Fíjate que contaminada. fíjate que el año pasado, en el contexto pandémico, recuerdo el caso de una mujer que salió en el noticiero, que vivía en una villa, suponete María Rosa, pidiendo a gritos que el Estado se haga cargo de proveerlos de agua, y abría la canilla y salía un hilito de agua. Era una villa del conurbano, como que te digas, no era la 31, la 1, 11, 14, una villa de Quilmes. Y a la Ah, semana cuando tuvo empezó. COVID y se murió. Y claro, Cuando cuando se empezó todo fue. muere, ¿cómo? Cuando empezó todo fue porque después esa villa se contagiaron todos. Claro, sí, porque la villa es lo más común por una cuestión de que viven todos uno encima del otro, hacinados. Y bueno, a lo que voy es que en Europa, ya en la década del 30, se diseñaban escuelas para evitar estas enfermedades. Muchas de las medidas que se implementaron en los edificios educativos el año pasado y este año para poder dar clases, las ventanas que tienen que estar abiertas, que tiene que haber poca densidad, ya todo eso se veía en estas mismas escuelas. Porque si bien estaban preparadas para antituberculosis, para cualquier enfermedad o evitar una pandemia, el secreto estaba en la ventilación y en la higiene. Dentro de lo que es el diseño de la escuela se ve un diseño purista, es un edificio bien racional, ¿no? Cubierta plana, ventana horizontal, fachada sin ornamentos. Pero lo ideal era tener la clase, cuando el clima lo amerite, afuera. Es por eso que tiene dos bandejas
pensada para que los chicos tengan la clase en el exterior. En la Argentina, país tercermundista, esta medida se implementó no creando edificios nuevos. Yo al menos no me enteré de escuelas que se hayan realizado desde cero, antipandemias. Entonces, ¿qué se hizo? Con lo que ya tenían, las escuelas, algunas clases se dieron en los patios. Recuerdo en el noticiero haber visto que el patio era como, formaban un círculo, ¿no? El docente en el medio, se iban como readaptando. Y después, bueno, los llevaron a las aulas, porque claro, también muchas escuelas no tenían, muchas no tienen patio al aire libre, al cielo abierto, o era muy pequeño para la gran cantidad de alumnos. Pero bueno, se readaptaron. Acá era ya de entrada tener la clase afuera. Las ventanas no tenían cortinas para justamente pensar en el ingreso de la luz del sol, porque Louis Pasteur, que fue este sanitarista médico de finales del siglo XIX, del finales del siglo XX, había propuesto o había descubierto que estar en contacto con el sol ayudaba a mejorar cualquier tipo de enfermedad pulmonar. Y por eso se las llama también como escuelas solarium. Dentro de los materiales que incorpora Meyer son el hormigón, el acero y el cristal, y las bandejas están sostenidas por un cable tensor de acero a la azotea. Se ve que el edificio está elevado del cero para que se vea justamente bien la forma de prisma, y la quinta, el sexto lado, que es el de abajo. Vamos a ver un pequeño video donde va a mostrar también otras escuelas al aire libre, que fue un programa arquitectónico catalizador. O sea, se hicieron un montón, ¿sí?, de escuelas al aire libre en Europa. Ahí. Catalizador quiere decir que a partir de ese ejemplo se empiezan a copiar. Justo se escuchó cortado. ¿Cómo? ¿A partir? Ah, Sí, ya te entendí. No, en realidad, esta que mostré recién es una de las tantas, ¿sí? Claro. La que mostré recién es la que aparece mucho en los libros, Peterschule, ¿sí? Pero se hicieron un montón. De hecho, además de diseñar escuelas desde cero, modulares, prefabricadas, diseñaban los muebles. Fíjate que los pupitres tienen las esquinas redondeadas. Eso no tiene que ver con una cuestión de evitar que se junte mugre. El que es asmático no puede estar en lugares encerrados, y todo el tiempo es importante evitar la concentración de polvo, la limpieza, la higiene es fundamental. Por eso los zócalos redondeados o los muebles, ¿no?, como son en este caso redondeados, respondían a esas necesidades. Esto es Birmingham. Si nos miramos en los edificios, todos tienen ventanas enormes o paneles arrebatibles, conocidas como escuelas al aire libre o escuelas antituberculosis, instituciones especialmente diseñadas para la pandemia. Ahí directamente se veía sin techo. En París había sido la causa de muerte de jóvenes, la principal causa de muerte de jóvenes. Ay, esa foto. Durante décadas, después de descubrir el bacilo, Robert Koch se dio cuenta que la pandemia era infecciosa. Ahí que está mostrando, en los lugares donde se iniciaba, ¿no?, esta enfermedad, son conventillos. Hoy el conventillo, como hemos dicho, se traduce a las villas. Claro. Lugares oscuros, polvorientos. Y estar en contacto con el sol mejoraba a los pacientes. Por eso vemos gran cantidad de personas que estaban tomando sol. Le Corbusier, Mies, Gropius, Alto, se lanzaron a diseñar proyectos con grandes ventanales. Muebles aerodinámicos, eso es el caso de Alto, y ahí nace la arquitectura moderna, ¿no?, en base
a las pandemias, y es un ejemplo de cómo las pandemias moldearon las enfermedades. Yo siempre digo que en el urbanismo y en la arquitectura primero aparece el rol del médico como protagonista y después aparece el arquitecto condicionado por esas medidas sanitaristas. El blanco es el color higienista, es el color, además de representar el guardapolvo del médico, el guardapolvo del docente, es el color higienista y es el color que más se usó en el racionalismo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la Bauhaus, página 55. Bueno, lo primero que voy a comentar es que la Bauhaus no fue una facultad de arquitectura, sino más bien una escuela de arte, una escuela de diseño, que como decía Gropius, que fue el primer director, el objetivo era que todo arquitecto pase por lo menos un año por la escuela para que esté en contacto con las bellas artes. ¿Cuáles eran las materias que se dictaban en la Bauhaus en Alemania? La pintura era fundamental, la mayoría se anotaba para tener clases con Kandinsky. La pintura, la escultura, fotografía, teatro, danza, ¿sí? Todas materias que completan, ¿no?, a un artista, un arquitecto. Fue fundamental para la propagación de vanguardias, entre ellas el neoplasticismo, ya que Van Desburg, que era un escultor, docente, muy vinculado, era parte de lo que es la revista de Stiegel en Holanda, dio clases en la Bauhaus, la vanguardia expresionista con Kandinsky, Paul Klee. Esta escuela fue fundada la primera vez en una localidad llamada Weimar. Vamos a poner Weimar. Porque claro, recordemos que entre el 25 y el 27 triunfan en las elecciones partidos sociales demócratas. Weimar fue uno de esos casos. Y el Estado invierte en la fundación de esta escuela. Esta escuela funcionó hasta 1925, desde 1919 a 1925, en ese lugar. La Bauhaus, interesantemente, abre sus puertas un año después de la Primera Guerra. La Primera Guerra termina en el 18, 1919 la Bauhaus abre sus puertas con la finalidad de diseñar objetos domésticos, ¿sí?, objetos de uso domiciliario, luminarias, sillas, y venderlos al público en general a un bajo costo, y con ese ingreso poder transformarse en una escuela que pueda solventar sus propios gastos sin tener que depender del Estado. Ese era un poco el objetivo, ¿sí? Fomentar las bellas artes y responder a la gran problemática que había en ese momento de ayudar, ¿no?, a la clase media. El Estado construía casas, construía escuelas, construía hospitales, pero también la Bauhaus colaboraba con los diseños de estos mobiliarios, con la venta de los productos. Algo muy parecido a lo que sucede hoy en día con las escuelas técnicas, que cada vez quedan menos. La escuela Albert Thomas y tantas otras escuelas. Originalmente los alumnos, esos productos que diseñaban, citas y demás, se vendían. Hoy en día cada vez tenemos menos producción de ese tipo y los alumnos se lo llevan a la casa, lo que hacen. Bueno, la palabra Bauhaus es una palabra alemana que, si la fragmentamos, quiere decir Haus, casa, Bau, construcción. Pero sin embargo, el nombre que le quiso dar Gropius es el arte de la construcción. Sí. Va
a estar de pie solamente 12 años. ¿Sí? La Bauhaus, la primera localidad, dijimos, fue Weimar. En 1925 se traslada... ¿para qué vamos a poner Bauhaus? Ahí. Weimar es. Sí, la W es como si fuese una B corta, Weimar. Esta fue la primera. ¿A cuál? ¿Cómo se llama? A Alf Melkmack. Melkmack, el planeta Melkmack. Sí, que se remurió, ¿no? El año pasado, el anteaño, me acuerdo. Igual incomprobable todo porque nunca le vimos el rostro, pero pudo haber muerto hace 15 años. No tiene fin, supuestamente, la serie. Claro. Bueno, esta universidad es donde funcionó la Bauhaus durante muchos años. Si miramos el edificio, es de un carácter más clásico, por los colores, ¿sí? Esto de tener grandes ventanales, además de ser higienista, a mí me recuerda mucho al diseño de la escuela de Glasgow, protorracionalismo. Esta, ¿no? En Escocia. Tiene la misma idea, ¿no? Ventanales grandes, ingreso de luces ciertas, volumen horizontal, tiene mucho de esa. Bueno, de acá entonces de Weimar se traslada a Dessau. Dessau era el nombre de un pueblo, literalmente, que estaba muy cerquita de Alemania, y se hace en Dessau, primero porque el Estado le otorga ¿para qué pongo? Dessau, Bauhaus. Le otorga a Gropius, que era el director en ese momento, un lote para que construya la nueva sede de la Bauhaus y también le da el presupuesto para la realización de la escuela. Un presupuesto muy acotado. ¿Por qué se elige Dessau? Se elige Dessau porque era un lugar estratégico. Hay una estación de tren a escasos metros de donde está la Bauhaus, que esa estación recogía personas, alumnos de muchas ciudades alemanas, entre ellas Berlín. Entonces, que la Bauhaus esté en este lugar iba a permitir la inclusión de gran cantidad de alumnos de distintos puntos en cercanía. Bueno, en Bauhaus, imagínate que todo, en Dessau, imagínate que es una ciudad que lucran con la escuela, así que todo se llama Bauhaus. Por eso en el plano aparece Bauhaus. Vender a toda costa. Claro, a ver si está, acá está, esta es. Bueno, es el ejemplo más emblemático de la forma sigue la función. Formas distintas, volúmenes distintos que indican funciones diferentes. Acá la escuela, si la vemos de arriba, son dos letras L, una así y otra así. Acá tenemos una caja, esta tiene como función la escuela técnica, sería como las clases teóricas de pintura, de fotografía, ¿sí? Dactilografía, caligrafía, clases teóricas. Después este volumen eran los talleres, la parte práctica de la escuela. Esta era la zona más fabril, donde se producía. Y este volumen es el sector residencial. Se incluyó en el diseño de la escuela un sector para poder alojar a los alumnos y que se queden a dormir, porque había, claro, alumnos que por ahí venían desde muy lejos y les convenía de lunes a viernes, ¿sí? O lunes a sábados quedarse en la escuela y después volver a sus casas los fines de semana. Esos son los tres sectores importantes: el residencial, el área práctica, el área teórica, y después en la planta baja tenés una cafetería, un teatro, y en el medio también tenés sectores administrativos.
Se ve la vanguardia purista, porque se ven cajas, la vanguardia expresionista por el cristal, sobre todo en este volumen, es todo de piel de vidrio. Ahora, lo que sí contrasta muchísimo es el edificio con el entorno. El entorno de Dessau prevalece la arquitectura más clásica, ¿no? Las cubiertas con pendiente, las ventanas individuales, el ladrillo, y este edificio es todo lo opuesto. Parece hasta un elemento extraño, ¿sí? Las letras estas fueron diseñadas por los alumnos, ahí se ve el volumen de los talleres, con el curtain wall o el muro cortina. Y la tercera sede que tuvo la Bauhaus en 1932, o sea, que primero estuvo en Weimar, después estuvo en Dessau, sí. y el último lugar fue Berlín, ciudad capital. Aparentemente funcionó en un depósito cedido por el Estado en ese momento, que ya teníamos a los nazis. Recordemos que Hitler detestaba el movimiento moderno y por ende la Bauhaus, la Werbung. Así que le dice, bueno, ponete a dar clases acá. Era como decirle, cerra, ¿sí? Porque era un lugar, un taller único, obsoleto, una ex fábrica. Y ahí funcionó unos meses, ¿sí? El último director fue Mies van der Rohe, que como pudo mantuvo abierta la escuela hasta que finalmente tuvo que cerrarla con los nazis. Es decir, que con los nazis al poder cierra la escuela Bauhaus y cierra también la escuela Werbung. ¿En qué año? 1933, ya cuando Hitler triunfa en las elecciones y es nombrado canciller por el presidente alemán. Y eso va a provocar un exilio muy importante de artistas. Salud. Ay, perdón. Un exilio de docentes de la Bauhaus, de arquitectos, de pintores, hacia Estados Unidos, que estaba libre de nazis. Uno de los primeros que se va a finales del 30, o sea, 1938, 1937, fue Gropius. Y el último que se va, una forma de decir el último, es Mies, ¿sí? Pero Paul Klee y tantos otros, Piet Mondrian, todos terminaron su vida en territorio norteamericano, ¿sí? Huyendo de la dictadura, del régimen totalitario impuesto por los nazis, y también porque Europa ya en el 39 entra en una guerra. ¿Sí? Eso iba a generar crisis económica. Pensemos que también estos maestros empiezan a perder trabajo con el nazismo. O sea, no los contratan, porque la gente tenía miedo de contratarlos, porque sabía que no era uno de los principios a los cuales los nazis apuntaban, ¿sí? Esos diseños de complejos de vivienda colectiva. Hitler, bueno, siempre decía de que la gente que vivía toda junta generaba huelgas. Inclusive hizo un proyecto, que por suerte no se materializa, para que la Bauhaus de Dessau tenga una cubierta medieval. Están los dibujos. No se concretó. Y por suerte no se destruyó porque estuvo a punto de hacerlo. Entonces. Una consulta. Sí. Antes que continúes. Sí. El tercer puesto de la Bauhaus, el tercer edificio o locación, que fue en Berlín. Sí. ¿Ese en qué año empezó? 1932. Esto igual está acá, mira, página 56. Te dice, primera escuela del mundo, escuela de diseño y arquitectura fundada en el 19 en Weimar. Un edificio que era preexistente. Después, en el mejor momento, se traslada a Dessau. Y en 1925. Y finalmente en el 33 a Berlín.
Ahí tenemos mencionados a los 3 directores. De esos 3 directores, los más importantes son el primero y el último. Sí, ¿no? Porque además 2 de ellos fueron maestros de la arquitectura y fueron alumnos de Peter Behrens. Peter Behrens, recordemos que funda la Escuela Bergman, o sea que también de alguna manera le transmite esta idea de la enseñanza. Ser director también era ser docente. Bueno, entonces, lo que me explica Leonardo Benévolo es que cuando se funda Bauhaus, había un inconveniente, un problema que se arrastraba también en la Escuela Bergman. Y era que, por un lado tenías docentes que apoyaban la economía, diseñar productos con materiales económicos y sin tanto ornamento, y priorizando mucho la inclusión de la máquina para el diseño de esos productos, sillas, mesas, luminarias, lo que fuese. Y por el otro lado tenías docentes que venían más del Art Nouveau, ¿sí? Van de Bell o Taut, que es más del expresionismo, pero bueno, el ladrillo y qué sé yo, o Mendelssohn, que apoyaba más la artesanía y los productos con una orientación obviamente más costosa. Ese mismo problema que lo tenía la Bergman se traslada a la Bauhaus. Pero ¿cuál es la diferencia entre la escuela Bergman y la escuela Bauhaus? Bueno, primero, como la Bauhaus abre después de la Primera Guerra, va a buscar que sus productos sean más económicos. Por ende, va a trabajar más con docentes que vayan por esa línea, ¿sí? Y la segunda gran diferencia es que incorpora a docentes ingenieros. Entonces se transforma en una escuela de artes y oficios más una escuela de bellas artes. Los productos que se van a elaborar en la Bauhaus van a ser muchísimos más que los que se elaboraban en la Bergman o en la Escuela de Glasgow o en la Secesión Vienesa. Se diseñaban inodoros, bicicletas, cámaras fotográficas, ¿sí? No solamente mesas y sillas. Y eso es gracias a esto, ¿no? Cuando dice Escuela de Artes y Oficios, arriba vamos a poner ingenieros. El ingeniero, ¿qué es lo que prioriza siempre? La función y la economía. Ingenieros. Sí. Y donde dice Escuela de Bellas Artes, vamos a poner arquitectos. Sí. Bueno. Claro, hace esa fusión entre los dos. Claro. Sí, entonces... visto de varios lados, digamos, no solamente, por ejemplo, de ingenieros o solamente de arquitectos. Claro. Vamos a ver un videito para ver qué tipo de productos se diseñaba. Después lo importante saber de la escuela es las 4 etapas que tuvo en esos 12 años de vida. Uy. La primera y la segunda fase son las que se desarrollan en Weimar, ¿sí? La primera fase te dice, en 1922 se consolida como escuela de artistas y arquitectos. Es la fase de experimentación de formas, de productos y diseños, por lo tanto también de educadores del diseño. O sea, creo que la palabra que mejor representa la primera fase sería experimentación. No es que abrió la escuela y, che, vamos a diseñar plato, vamos a diseñar silla, vamos a diseñar... No, todo eso fue un proceso. Y también, ¿qué tipo de docentes contratamos? Contratamos docentes que busquen más la creación personal, el diseño personal o el diseño más industrializado. Experimentación. Luego de unos años, en 1924, ya empieza a tener ataques políticos. Ya en el 20, recordemos que se empiezan a gestar las dictaduras. Hitler triunfa en el 33, pero ya en el 22, por ejemplo, estaba Benito Mussolini. Entonces, claro, se le acusaba
de zurda, o mejor dicho, los zurdos acusaban a la escuela de capitalista, porque si uno mira los diseños de los productos, raro que te imagines que sean para la casa de un trabajador. Sí, eran muy pro esas sillas, esos muebles. Ahora, por el otro lado, también los nazis la acusaban de que esos productos eran para los pobres, ¿no? La orientación de la Bauhaus era socialista, ¿se entiende? O sea, los productos estaban pensados para la clase media, que era la que más había perdido todo, ¿sí? La más afectada. Entonces, bueno, los nazis también tenían su ataque por ese lado, porque ellos siempre, ¿a quién van a apoyar las dictaduras? A las clases altas, no a las clases medias. Entonces, es reconocido internacionalmente y empieza a tener ataques políticos, de derecha y de izquierda. De derecha lo acusan de subversivo y de izquierda de capitalista. La ideología de la escuela era vista como judía y socialista. O sea, como las dos cosas al mismo tiempo. ¿Según los nazis o según los demás? Sí, y para los nazis todo lo que no era su línea de pensamiento era judío. O sea, claro, básicamente. Para los nazis y para el resto de los nazis. Sí. Es como decir, los productos son para pobres y por el otro lado decir esos productos no son de pobres. Como que no había un punto medio. Por la situación económica que transitaba Alemania y la presión de la burguesía, Gropius debe modificar la orientación de la Bauhaus y debe darle más importancia a la producción industrial que a la artesanía. Él acá empieza a hacer una renovación de docentes y saca de la escuela docentes que diseñaban caro. Aquellos que usaban materiales caros y el diseño del producto era caro, los raja y pone a docentes que prioricen aún más la economía. Motivo, la crisis que estaba pasando Alemania, la crisis económica. Pensemos que hace unos 6 años, 5 años había terminado la guerra. En sus talleres se diseñaban mobiliarios de diseños económicos y se producían prototipos para la industria. O sea, terminaba siendo como una especie de fábrica, pero los productos, por eso aclaro, eran de diseño, tenían una inspiración en las pinturas, ¿sí? En el video que vamos a mostrar hay una bicicleta que se ve claro la influencia de las pinturas neoplásticas de Mondrian, o también había talleres de diseño industrial, donde elaboraban vestuarios, ¿sí? Ropas, que también tenían trazos de pinturas de Kandinsky, por ejemplo. La tercera fase de la escuela es el mejor momento. Es cuando la escuela se traslada a esta escuela nueva en Dessau, que Dessau es un pueblo, si lo comparo con Weimar, lo comparo con Berlín. Ambiente más tranquilo, se elige ese lugar porque hay una estación de tren, ¿sí? Importante. Y bueno, tanto el terreno como el dinero para solventar los gastos de la escuela fueron promovidos por el Estado. Época de gran producción. Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación es: la forma sigue la función. Lo interesante de esta frase, como dice y explica a veces Omar Loyola, es ver la connotación que se le da en Estados Unidos, que es donde nace, ¿no? Recordemos que esta frase fue elaborada por Sullivan, exponente de la Escuela de Chicago. Cuando él hablaba de la forma sigue la función, estaba refiriéndose a las fachadas de los rascacielos, el basamento, el desarrollo, el remate, y mostrar la diferencia de funciones entre la planta baja, que siempre era comercial, y los niveles superiores, que podían ser viviendas u oficinas. La connotación que se le da en Europa, el movimiento moderno, a esta frase, es justamente volúmenes diferentes que indiquen funciones distintas. Por eso el ejemplo más emblemático es el de la Escuela Bauhaus de Dessau. Edificio de Bauhaus por Gropius es el más emblemático. Se despliegan varios volúmenes independientes entre ellos y diseñados según la función para la que fueron concebidos. Acá vemos
la planta con, esta es el aula, las aulas de las clases teóricas o la escuela técnica. Acá esta planta que se ve súper flexible es la de producción industrial, ¿sí? La de los talleres. Y esta que se ve bastante compartimentada, con fachaditas, con ventanas individuales de carácter más privado, es el sector residencial, ¿sí? Students Housing, casa de estudiantes. Gropius también diseña la casa de los maestros, que quedaba a unos 200 o 300 metros de la escuela Bauhaus. Acá está la Bauhaus. Bueno, y la casa de los maestros son estas. ¿Cómo? Que estaba cerca del complejo donde estudiaban ellos. Claro, suponete, qué sé yo, 300 metros. ¿Quiénes vivieron en estas viviendas? Bueno, Gropius. Esta te dice que fue Meisterhaus, casa del maestro Much y Schremer, docentes de Bauhaus, y también Kandinsky y Paul Klee. De esas 4, obviamente que vivieron en tiempos distintos, no es que compartían la casa. De esas 4 viviendas, 2 fueron atacadas durante la Segunda Guerra y hace unos años se volvieron a reconstruir y se transformaron en museo, que me parece que son estas 2 del medio. Es decir, aquellos docentes o directores eran los que tenían el privilegio de vivir a 300 metros e ir caminando, ¿por qué no?, al lugar de trabajo. El resto de los docentes, tómate el bondi, tómate el colectivo, el tren. El bondi todavía no. Bueno, entonces... Claro, porque en esto llegarían al tren, ¿no? Era que ingresó la publicidad. Claro, sí. La estación de tren queda también a 200 metros de donde está la escuela. Por eso hablamos de que los directores o Kandinsky no tenían ese privilegio. Entonces, tercera etapa es la fase de mayor producción, la fase donde se diseña la escuela, la forma sigue la función, y la cuarta fase, ahí tenemos características de la escuela, que ahora las vamos a ver mejor con un video, es cuando tiene que cerrar. ¿Sí? Tiene que cerrar, motivo, los nazis. Conflicto político, y va en contra a las ideas de la dictadura. La producción de esta escuela, la escuela en sí. Gropius, en 1928, Gropius deja Bauhaus, después de 9 años como director, y toma Hans Meyer, el que hizo la escuela Peterschule. Va a estar hasta 1931, o sea, este está 3 años. Y el último director, que va a estar 1 año, va a ser Mies, que hizo de todo, como decíamos, para que la escuela continúe abierta. Cuando Gropius abandona Bauhaus, continuó su carrera como arquitecto y su oposición al partido nazi lo obliga a abandonar Alemania. En 1934, y después de pasar varios años en Inglaterra, Gran Bretaña, tuvo algunos encargos particulares. Gropius hizo algunas que otras viviendas, pero bueno, sí, trató de estirar y quedarse en Europa hasta cuando pudo. Ya después, ¿no?, de Alemania se fue a Inglaterra y después de ahí se va a Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los lugares receptores de estos maestros? Chicago y Nueva York. De hecho, Gropius continúa con la enseñanza porque se pone a dar clases en la escuela Harvard de arquitectura, que los libros la citan como la segunda Bauhaus. Sí, la segunda Bauhaus porque se llevan las ideas de la Bauhaus. Y lo mismo pasa con Mies. Continúa su carrera como arquitecto y como docente en los Estados Unidos porque se pone a dar clases en una facultad de arquitectura privada. Y no era Harvard, pero era otra. ¿Dónde me quedé? Para dar clases en la Universidad de Harvard. En el 32 los nazis llegan a Dessau, que ahí la cierran, la Bauhaus de Dessau, y Bauhaus se muda a Berlín.
está unos meses, un año, y luego cierra. Y Mies directamente se toma el palo. Dice, bueno, basta, no puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, me voy. Emigra a los Estados Unidos. Vamos a ver un primer video. ¿Mies también va a Estados Unidos? Sí. Primero, ¿quién se había ido? Gropius. Igual, sí. Y después terminó Mies. Sí. No, igual no lo tomes tan así, porque, o sea, uno de los primeros que se va fue, es cierto, es Gropius, pero nada, a los meses, a las semanas, lo sigue el otro. Y pensemos de que a finales del 30 hay como una especie de exilio de arquitectos, de artistas, todos aquellos que formaban parte de lo que se conoce como la arquitectura del movimiento moderno, ¿sí? Son los que huyen porque ya se olía la guerra, se olía con estos regímenes, con estas dictaduras, el inicio de la guerra, y también por falta de trabajo, la crisis económica que generan estas dictaduras apoyando a las clases altas. Y el tercer motivo, el riesgo de vida. O sea, sabías que en cualquier momento te podían tocar timbre y no, mira, vos sos fulanito de tal, bueno, y te mataban. Entonces es un poco un conjunto de circunstancias. Bueno, Bauhaus de Dessau. En realidad lo que tengo que poner es escuela Bauhaus. Me equivoqué. Y la palabra historia. Historia. En 12 años de vida pasó por un montón de circunstancias, entre ellas la firma del Tratado de Versalles. Cuando abre la escuela recientemente se había ejecutado el Tratado de Versalles, que era este falso tratado de paz firmado en el Palacio de Versalles un año después de la Primera Guerra, donde los aliados prácticamente condenan a Alemania como la responsable, como el país que más atacó al resto de los países europeos durante la Primera Guerra, y la obligan a indemnizar económicamente a todos los países a los que destruyó. Y otro punto también muy drástico fue que se le elimina parte de la superficie a Alemania. Se elimina o se independiza Polonia. Entonces tenés el Tratado de Versalles, tenés en el 29 la crisis económica, la caída de la bolsa de Wall Street, que produjo que las clases altas pierdan fortunas, se tengan que cerrar fábricas, se tenga que despedir gente, hay oleada de suicidios, todos los valores de los productos aumentan, no hay ingresos, las clases altas muchas pasan a ser clases medias y las clases medias pasan a ser clases pobres. Ese es el momento donde, por ejemplo, Gropius tiene que dar una orientación más económica al diseño de los productos. Y bueno, después la dictadura, ¿no? El triunfo en las elecciones de Hitler. Al final del video van a aparecer fotografías, imágenes de los productos que se diseñaban en la escuela. Y después te va a poner en el medio proyectos de Gropius, de Mies, ¿sí? Creo que el primero que arranca es el de Peter Behrens, que si bien Behrens no fue director de la Bauhaus, tuvo mucho que ver porque formó tanto a Gropius como a Mies y sí había sido director de la Verbo. Entonces te va a mostrar también proyectos de estos arquitectos docentes, que muchos de estos proyectos siguen las líneas de diseño de la Bauhaus. El cristal, las formas puras, la representación de las vanguardias. Bueno, este es el primer video. Vamos a salir de acá. Voy a poner pegar. ¿Lo tengo que ver?
Sí, ¿cómo hacíamos nosotros? Yo abrí acá en YouTube, le decías Sí. el nombre para que sea más rápido. Entonces, cierro acá. El video se llama Historia de la Bauhaus y dura 5 minutos 46. Bueno. Los pajaritos. Historia. Sí, porque hay un montón de videos. ¿Cuál es? A ver. El que dura 5:46. ¿Pero está el señor explicando o no? No, no. Tiene una voz en off, pero arranca con el Tratado de Versalles. Con esta imagen, justamente. Ahí quiero estornudar. Ahí. Esa es la primera imagen. ¿Lo pudiste encontrar? Creo que tenés el micrófono silenciado. Creo. Sí, a ver. Pavapac. Pava no sé qué. Le voy a poner directamente Pava. ¿Cómo? El canal se llama Pavapac. Sí, ese. Bueno, entonces yo silencio mi micrófono. Bueno, sí, 5 minutos 46. Exacto.
Hola. Hola, profe. Sí. Ahí ya terminé. Bueno. Estaban buenos los artículos. La de la pava, o no sé si es una tetera, ese Yo está en siempre le todo. digo pava porque somos argentinas, es tetera. Sí, por eso, como tenía patitas, digo, capaz es una tetera. Sí, Está sí. buenísima. Sí. Y después hay otro que tiene como un cono, que supongo que también es una tetera o algo así. Bueno, la forma deriva mucho de las pinturas, ¿sí? Medio Ah, círculo y demás. está Hay otra, buenísimo. la Bauhaus de Dessau, capaz que tengo que poner historia, no, escuela Bauhaus, pero esta la puedo compartir yo, ese. Ahora vamos a ver imágenes reales, no tan ficticias. Dessau, en Alemania, a 2 horas en tren. Es aquí donde Walter Gropius construyó su escuela superior de creación, la Bauhaus. Ahí está el volumen de los talleres, ¿no? Con toda la piel de vidrio. Esta es la más significativa, ¿o no? La que siempre muestran en Sí, todos lados. sí, claro. Mucha gente desconoce que hubo otras 2 sedes además de esta. Claro, pero esta sería la segunda, ¿no? Esta sería la segunda. Bueno, te dice, parece un objeto extraño, ¿no? Si lo comparamos con el entorno. Ahora te va a mostrar el video, la estación de tren y toda la arquitectura clásica de ladrillo artesanal que tiene Dessau. Este edificio se levanta en medio de los habitantes de Dessau como un objeto extraño, con sus paredes de vidrio, sus ángulos rectos y sus techos planos. Es uno de los edificios más famosos de la historia de la arquitectura del siglo XX. La Bauhaus de Dessau. Esa es la estación. El 4 de diciembre de 1926, un tren de vapor entra en la estación de Dessau. Más de 1000 invitados, algunos venidos de muy lejos, hicieron el viaje para la inauguración de la Bauhaus. El edificio se encuentra en las afueras de la ciudad y los invitados atraviesan una ciudad que está anclada en el pasado. La noche de la inauguración, grandes proyectores iluminan la fachada. Como un faro, la Bauhaus parece el símbolo de una nueva esperanza, una recobrada vitalidad. 8 años después del cataclismo de la Primera Guerra Mundial. Exposiciones, conciertos, representaciones teatrales tienen lugar durante 2 días. Un antiguo estudiante cuenta, el inmenso edificio crea una impresión particular, casi inolvidable en la noche, cuando todos sus elementos están iluminados, como en el día de la inauguración, formando un cubo luminoso completamente visible, delimitado por la estructura metálica de la envoltura exterior. Hombre, político, artista y líder es la descripción de Walter Gropius. A los 43 años, el arquitecto de la Bauhaus es también el director. Construir es crear eventos, decía Gropius. Todo comenzó en 1919 en Weimar, en un edificio público preexistente, sin valor arquitectónico particular, fundada por Gropius, la Bauhaus, que significa literalmente el arte de construir, pretende conciliar el arte y la artesanía para crear una nueva estética industrial, lo que ahora llamamos diseño. Todas las disciplinas fueron integradas, metalúrgica, carpintería, pintura, al igual que teatro y la danza. Los talleres de pintura estaban dirigidos por Paul Klee y Vasily Kandinsky. Se diseñaban aparatos eléctricos y muebles, que aún ahora están presentes en nuestra cotidianidad. Se rodaban películas experimentales.
Bueno, talleres de fotografía, algo que... Uy, se cortó el audio. Uy, pongo stop y no me pone stop. Medio millón de pesos y hace cursos para saber cómo... Basta. El objetivo supremo de toda actividad creadora es la arquitectura. Manifiesto de la Bauhaus. En el 25, la extrema derecha gana las elecciones en Weimar y decide cerrar la escuela, que debe buscar refugio en otro lugar. En Dessau, la municipalidad gobernada por la socialdemocracia aporta fondos para la construcción de un nuevo edificio, buscando dar un nuevo impulso a la escuela. Esta ciudad de 600.000 habitantes es un importante centro industrial. Dessau es el lugar ideal para el encuentro entre la vanguardia estética y la industria. El terreno asignado a Gropius es un lugar poco construido, separado de la ciudad por una vía férrea. Basta. El arquitecto no va a encerrar su edificio en un tejido urbano estrecho. No hay niveles ni alturas a respetar para conservar el paramento. Es a la vez vendedor y también cliente. De esta manera puede soñar en crear un edificio que responda a las necesidades de su escuela. Una escuela superior de creación con sus talleres, una parte para la administración, un área colectiva con teatro y cafetería, habitaciones para alojar a los estudiantes y apartamento de los profesores. Cada cajita es una función, ¿no? Sí, la escuela técnica, para formar a jóvenes aprendices. Entonces él puede imaginarse la forma que quiera. Un campus con elementos dispersos, un claustro, ¿sí? Un edificio compacto con un patio central, una tira, un edificio alargado. Gropius opta por un sistema de encajonamiento, reuniendo deliberadamente los elementos de una forma simétrica. Son las necesidades separadas de la escuela que determinan la forma del edificio. Cada espacio tiene su coherencia, su concepción específica. Bueno, ahora vamos a ver imágenes interiores de la escuela. Por dentro vamos a ver más el desarrollo del expresionismo, ¿no? Los colores, el rojo, el azul. Acá estamos viendo una axonométrica, a ver, ahí, que muestra los núcleos circulatorios. 4 cajas de escaleras alimentaban las grandes superficies. Escenarios que están modulados. Es necesario deshacerse de todo lo superfluo, todo lo que genere costo, ¿no? Los ornamentos. Ahí vemos azul, blanco, rojo, todos los espacios se comunican. En los lugares cerrados, la escalera, que tradicionalmente eran cajas cerradas, se convierten en grandes y luminosos espacios de encuentro, que van a inspirar a fotógrafos y a pintores de la Bauhaus con el símbolo de un nuevo arte de vivir. Todo está hecho para darle valor al movimiento, el encuentro, la confrontación entre los estudiantes, los espacios, las disciplinas. El teatro de la Bauhaus es una pieza primordial del conjunto, no es un espacio cerrado. El escenario es abatible, sí tiene un muro persiano para que cafetería y teatro formen un lugar de fiestas. Concepto muy neoplástico, muy Casa Riedel. Hasta los apartamentos de los estudiantes son colectivos. No hay un solo espacio concebido para apartarse en soledad. Los pequeños balcones separados que aparecen en la fachada favorecen la convivencia, sin permitir el colectivismo. Los techos planos servirán como terrazas y lugares de encuentro. Si eso estuviese en la Argentina, uno le pondría una parrilla. Se podría vivir en la Bauhaus sin necesidad de salir, contaría un alumno. Para ver a un amigo bastaba con salir a silbar. Como una ciudad, la Bauhaus se convertiría en un lugar que se autosatisfacerá. Bueno, a ver, ¿qué te pasa, perro? ¿Quieres salir?
No, para mí que la puerta debe haber otro perro. A ver. No es que no hay nadie. No hay nadie. Ah, escucha otra. Vamos. Adentro. Donato. Debe haber pasado algún perro que no estaba afuera. No, los perros no te esperan, Donato. No te va a esperar afuera, no es una persona humana. Vamos, caos. ¿Dudas, consultas, algo que no se entendió de la escuela? No, por ahora todo bien. Bueno, y tenemos el primer maestro, que es Mies. Mies van der Rohe, la foto más característica. En el primer video estaba él, bueno, mostraron un par de cosas sobre él. Sí. Que está la casa Frankfurt y la del pabellón, Sí. que se construyó en la etapa que también estaba la Bauhaus, ¿o no? Claro. Sí, mostró creo que también el edificio Seagram. Sí, también. Bueno, Mies van der Rohe, considerado uno de los maestros de la arquitectura moderna, arquitecto alemán. Importante saber de cada uno de los maestros con quién se formó o de quién estudió para poder entender un poco su arquitectura. En el caso de Mies, tiene una formación desde muy joven en la escuela Berggruen, o sea que su gran influyente, uno de sus grandes influyentes sin duda fue Peter Behrens. Les transmite los conocimientos de trabajar con módulos, de usar los materiales industrializados, acero, hormigón, cristal, de trabajar diseñando de forma económica. Otro de los grandes influyentes para Mies va a ser Berlage, ¿no? En Holanda, el que trabajó en la escuela de Ámsterdam y era un arquitecto expresionista, ¿no? Que trabajaba mucho con ladrillo. Bueno, va a haber muchas obras que Mies busque exponer los materiales. ¿Sí? Es un arquitecto expresionista. Cuando hace el pabellón de Barcelona trabaja con 4 mármoles diferentes. Trabaja con acero, con hormigón, con cristal y 4 mármoles distintos. O sea, es súper expresionista. Los 2 materiales que más va a adorar o van a ser característicos en sus obras o a lo largo de su vida como arquitecto, sin dudas es el acero y el cristal. Mies tiene una etapa europea y tiene una etapa americana. Como mencionábamos hace un rato, promovida en gran parte o inducida por la Segunda Guerra y por la dictadura nazi. Fue un arquitecto docente. Otro gran formador fue Schinkel. Schinkel fue un arquitecto neoclásico, que no lo conoce Mies porque estaba remuerto cuando nace Mies. Schinkel, fíjate, en 1841, y Mies debe haber nacido en 1880. Pero sí conoce la obra de este personaje. Schinkel hizo mucha obra pública estatal en Berlín porque era el director de obras particulares. Es quien va a llevar el neoclasicismo a Alemania. Una de las obras de este personaje es el Museo Antiguo. Mies tiene muchos elementos clásicos que readapta, negocia en sus proyectos. Yo voy a mostrar una obra que la vamos a profundizar la próxima, que se llama Crown Hall de Chicago, en Mies, y la voy a comparar con una obra de Schinkel. Por ejemplo, esta. Sí, es muy conocida esa. Claro. El Museo Antiguo, año 1700, Berlín. Tiene una escalinata central, como los templos griegos y romanos, los romanos, mejor dicho. Tiene la idea de un basamento, marcada por
el límite de la escalera, tiene la idea de un remate, desarrollo, marcado por donde está el basamento y el capitel de la columna, y tiene un remate. Es un edificio longitudinal. A mi criterio se inspira mucho en las estoas. Las estoas eran edificios públicos, comerciales, políticos, que rodeaban el ágora de ciudades griegas. Ay, a ver, ¿viste lo que hizo? O sea, yo no toqué nada. Se volvió loco. Acá. Columnas, ¿no? Volumen horizontal, y es un poco lo que se ve acá. Hay una modulación muy marcada por las columnas, y en planta también sucede lo mismo. La modulación estricta en la arquitectura neoclásica se puede dar también porque se introduce el hierro en muchas de estas estructuras, por primera vez. Cuestiones que en la arquitectura renacentista o barroca esto no era posible, porque todavía no se incluía el hierro en la construcción. Cuando vemos la obra de Mies, esta es una obra de 1950 más o menos, o sea, 250 años de diferencia, 200 años de diferencia. Vemos también un volumen horizontal, una escalinata central, la idea de un basamento, que es donde él proyecta el subsuelo, ¿sí? Que tiene biblioteca, aulas, porque esta es una facultad de arquitectura. El desarrollo y el remate, fíjate que es simplemente una línea negra y horizontal. La modulación, en lugar de estar representada por columnas, está representada por perfiles metálicos. Este es un edificio moderno, transparente, liviano. Este es un edificio clásico, artesanal, pesado. Por eso vemos una especie de adaptación. Y en muchas obras vamos a ver esta idea del basamento, ¿sí? Cuando hace el SIGGRAPH en Nueva York, de hecho crea una plaza antes del edificio, como si fuese un foro romano. Bueno, entonces, Schinkel, gran influyente de Mies, Peter Behrens y Berlage, nombramos a esos tres. Yo siempre digo que Mies nace en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque él desde muy joven quería ser rascacielos. Y Alemania no es la cuna del rascacielos, Estados Unidos, Chicago, Nueva York sí lo eran. Así que desde muy joven hace proyectos utópicos de rascacielos, muy modernos, muy futuristas para la época, lo que él proyectaba, y recién a los 50 años, cuando se va a los Estados Unidos, va a poder concretar su sueño de hacer rascacielos. Es un gran exponente de lo que se conoce como el estilo internacional, que la próxima clase vamos a profundizar el estilo internacional porque sería la etapa norteamericana de Mies. Hoy vamos a hablar un poquitito de la etapa europea. Bueno, carpeta. Dice, Mies van der Rohe, arquitecto alemán, maestro más importante de la arquitectura moderna. Bueno, ahí vamos a poner uno de los maestros más importantes, porque si no, Le Corbusier y Gropius se nos ponen celosos. No, uno de los más importantes. Sí. Exponente de la construcción de hierro y vidrio. Sí, gran admirador de la escuela de Chicago. Supo combinar las tendencias racionales europeas con la construcción de acero y vidrio, como los grandes rascacielos de Estados Unidos. ¿Cuáles son las tendencias racionales europeas? Bueno, el expresionismo, el cubismo, el acero, hormigón, cristal, la fachada sin ornamentos, el predominio del cristal. Todo eso adaptarlo a los edificios en altura. Dentro de sus proyectos no construidos se encuentran una serie de rascacielos que se convirtieron en el símbolo de una nueva arquitectura. A fines de la década de 1920 acometió dos de sus obras maestras más representativas. Uno es el pabellón de Barcelona y la otra es una vivienda poco conocida, que es la Casa Tagendat. Vamos a ver
uno de esos proyectos no construidos de rascacielos, que los tenemos acá. Es este, página 62. Sí. Rascacielos junto a la estación de Friedrichstraße, Berlín, 1922. Bueno, arriba de la obra podemos poner Movimiento Moderno, Mies, referenciar que es la obra de un maestro. Y también poner abajo la palabra proyecto, ya que esto no se materializa, son simplemente dibujos. Sí. Bueno, acá lo que vemos en este primer dibujo, que este sí lo hizo Mies, es la representación del entorno. ¿Sí? O sea, el entorno de Berlín predomina la arquitectura clásica. Friedrichstraße es el nombre de una de las calles principales de Berlín, es como decir rascacielos en la avenida Corrientes, rascacielos en la 9 de julio. Entonces, claro, predomina la arquitectura horizontal, ¿sí? Clásica, pesada, artesanal. Este edificio, si se hubiese realizado, no iba a pegar con moco en el entorno. ¿Por qué? Porque es vertical, porque no es pesado, sino que es liviano, porque era todo de vidrio. Y este es un render que alguien hizo hace poco, en base a los dibujos de Mies. La verdad es que en este render parece un edificio de Puerto Madero del 2021, ¿sí? o de César Pelli, o de lo que fuese, ¿no? Se ve súper moderno. Como dice Omar Loyola, este proyecto en el 20 es un proyecto futurista. Claro. ¿Por qué? Porque él también diseña una piel de vidrio. O sea, claramente son rascacielos de oficinas, es un rascacielos de oficina. Pero todavía no existía en el 20 el muro cortina. ¿Cuándo va a aparecer el muro cortina? Bueno, justamente en el 60, en la obra que él va a realizar en Nueva York, conocida como el SIGGRAPH. Recién ahí aparece el muro cortina. Claro, o sea que se adelanta 20, 30, 40, 50, 40 años a su época. Obviamente que este sí se realiza. Entonces, futurista. No había tecnologías suficientes ni conocimientos para completar este proyecto. Después es interesante ver cómo toma el partido de la implantación. El terreno era un terreno en una esquina triangular y él decide trabajar también con formas triangulares. Esas formas triangulares, esos ángulos oblicuos, son tomados de las pinturas de Kandinsky, ¿sí? Las pinturas expresionistas. Sé que no me acuerdo qué letra le puse, J. Parece que sí. Ahí está. Entonces la novedad es que él incorpora que el ingreso a los edificios se dé por los espacios entre estas tres torres de oficinas. O sea, no es de la manera convencional que venís caminando por la vereda, pum, te metes al hall, núcleo circulatorio y listo, no. Obliga a las personas a que se encuentren, a crear un espacio de interacción. Esta sería una especie de plaza. Y de esa plaza vos vas al núcleo circulatorio de la torre que quieras. Pero bueno, este medio círculo, estas líneas oblicuas, que él también diseñó cada una de estas tres torres con formas distintas. Fíjate que este es la más picuda, esta es la más gorda y esta es como un intermedio. Yo miro las pinturas de Mondrian. Parecen hojas del plátano, hablando. Sí, Algo no me como había dado natural, cuenta. una cosa. Parecen hojas de árboles. Sí, como que tienen piquitos.
imágenes. Yo siempre muestro, por ejemplo, esta. Acá se ve el uso de las líneas oblicuas, ¿ves? Estos triángulos, estos medios círculos, son los que influencian a Mies para hacer este proyecto. Y en este otro dibujo, que también lo hizo Mies, se puede hablar un poco de la escala. O sea, esa línea negra inferior son personas. Entonces vemos la escala de estas torres que tenían 20 pisos, ¿sí? En ese momento desconozco si se habían construido edificios con esa altura, si se construyeron recién, se estaban construyendo, o también la otra opción es que todavía no existían tan altos. Claro. Vemos dos vanguardias, por un lado el futurismo y por el otro lado el expresionismo, por el cristal, ¿no?, expuesto. Y nada más. ¿Cuál? Sí, así como un esbozo igual, como para darle anotaciones. Lo que puedes hacer es intervenir la planta, le agregás flechas y le pones la P en el medio para entender de que eso era una plaza. Sí. Pero fíjate la flexibilidad que tienen las plantas, no tienen una columna, ¿no?, por dentro, porque la estructura, ¿dónde está? En el perímetro. Pero esa plaza sería en la planta baja, ¿no? Esta plaza en la planta baja, claro. Un lugar de encuentro. Después ahí vos te vas al hall de la torre que quieras y núcleo circulatorio. Escalera o ascensor. Listo. Algo que también fue muy importante para todos los maestros es la divulgación de sus ideas a través de revistas. Lo que dice siempre Omar Loyola es que en ese momento, en el 20, en el 30, había arquitectos europeos, alemanes, que tenían las mismas ideas, o quizás mejores que estos maestros, pero no tenían la publicidad que tenía Mies, no tenían la publicidad que tenía Le Corbusier. No tendrían sus contactos para aparecer en las revistas importantes. Claro, también el círculo, el entorno. Porque si había tantos y tan variado, pero no se conocían. Eran pobres, los que no se hicieron famosos eran pobres. Probablemente. Sí. Se considera uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, junto con el suizo francés Le Corbusier, el estadounidense Wright, y ahí faltó mencionar a Gropius y a Alvar Aalto. Son los 5 Beatles. ¿Ese en qué página es? Sigo en la misma, 58. Donde dice estadounidense Wright, ahí arriba podemos poner Aalto y Gropius. Aalto se escribe con doble A, A-A-L-T-O y Gropius. Gropius, ¿cómo suena? Sí, hasta ahí vamos bien. En 1905, a los 20 años, se instaló en Berlín y trabaja con Behrens. Trabajó en un grupo expresionista, November Group. ¿Qué quiere decir grupo expresionista? Arquitectos, artistas, que en sus proyectos divulgaban el uso del acero, el cristal, el hormigón. También perteneció a grupos políticos que apoyaban el socialismo, ¿no? Miren, en el 32 comienza en Bauhaus y en el 37 se va de Alemania por los nazis. Eso lo menciono acá, lo de las agrupaciones revolucionarias. Según Leonardo Benévolo, en la historia de la arquitectura moderna, hay un capítulo que se llama La herencia de la vanguardia alemana, el gran heredero, ¿no?, del expresionismo, y el gran heredero es Mies.
El caso de Mies van der Rohe, igual que el de Mendelssohn, un arquitecto que no nos interesa conocer, tiene como objetivo la recuperación de la experiencia expresionista, difundida por el movimiento moderno. Inmediatamente después de la guerra, Mies toma parte activa en el November Group, o Grupo Noviembre, grupo combate de artistas revolucionarios. Sí. Y dirige la revista G. Ahí vemos la publicidad. La revista G, o Gestalt, que quiere decir forma en alemán, es donde también se publicitaban sus proyectos y hacía que se haga reconocido en el país, internacionalmente. En realidad, internacionalmente se llega a dar porque fue director de la Bauhaus y sobre todo cuando viaja a Estados Unidos. Ahí tenemos el reconocimiento internacional. Para las exposiciones del Grupo Noviembre, Mies prepara entre el 19 y el 23 una serie de proyectos teóricos, que nosotros recién acabamos de ver uno de esos proyectos, no concretados. Hace 2 rascacielos de vidrio, entre el 19 y el 22, un edificio para oficinas en hormigón armado, que es el que acabamos de ver, y 2 viviendas bajas en hormigón y en ladrillo en el 23. Uno no se imaginaría que Mies fue diseñador de casas de ladrillo. Esta es una, la Casa Lemke. Creo que es esta. Esta. Bueno, a ver ahí, vamos a ver fotos. Verlage, expresionismo. Es una casa muy sencilla en forma de L. Con un gran jardín. Esculturas en ese jardín. Gran vista al río. Ya se ve la horizontalidad, ¿no? La cubierta plana. Este sería como una especie de estar. Hoy en día esto funciona como museo, por eso adentro de la vivienda vamos a ver pinturas. O bueno, estos que le clavaron ahí horrible. Pero bueno, todo esto se hizo en la etapa europea. Se puede ver claramente la influencia de Verlage en ese caso. El proyecto de Mies intenta expresar el valor intrínseco de la estructura metálica de muchos pisos, ahí está hablando de los rascacielos, haciendo abstracción de sus complementos y el contorno ondulado o quebrado de la planta, ahí está hablando de contorno ondulado o quebrado, el que acabamos de ver. Fíjate que trata de romper la idea del triángulo. ¿Por qué? Porque lo interrumpe, acá lo interrumpe, acá ya la oblicua cambia y esta oblicua no sigue esta oblicua. Entonces rompe la forma cerrada, busca que sea dinámica, abierta. Tiene la finalidad de evitar la definición del volumen. Manifestación de planos superpuestos. Cuando nosotros decimos que Mies es el gran representante también del neoplasticismo, es porque busca romper los volúmenes cerrados, trabaja con planos. El mejor ejemplo sería el pabellón de Barcelona o inclusive la casa Tagendal. 20 años después, Mies lo convertirá en una realidad arquitectónica del mismo Chicago. ¿El qué va a convertir en una realidad? El rascacielos. Sus proyectos en Estados Unidos no tienen nada de abstracto. ¿Por qué? Porque el tipo trabaja con formas cerradas en América. Porque hay un código, porque hay que respetarlo. Parten de una exalta valoración de las características de los materiales y de los sistemas constructivos. Así los diseños realizados entre 1919 y 1923, a pesar de que nazcan en el ámbito de la vanguardia alemana y reciban distintas sugerencias formales del expresionismo,
perímetros curvos o quebrados de las torres, se alejan del sueño de Mies. O sea, recién lo va a poder concretar 40 años después. En 1926 llega a ser vicepresidente de la Escuela Bergún, que ese es el momento donde le asignan la dirección de las viviendas de Stuttgart. Y él llama a 17 arquitectos, él es parte de esos 17 arquitectos, entre ellos Gropius, entre ellos de Corbu, Becquerel, para diseñar ese complejo de viviendas que va a dar el puntapié para lo que se conoce como el inicio de las características de la arquitectura moderna. El grupo de los 17 arquitectos. Sí. ¿No era Gropius que lo había seleccionado? Sí. No, fue Mies, porque en realidad lo que hace el estado de esta localidad de Stuttgart es directamente poner a la Escuela Bergún como la directora, y la Escuela Bergún decide seleccionar a Mies, ¿sí? Mies, hacete cargo de esto, tenemos que hacer un proyecto de viviendas, hacelo como quieras, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer colaborando con otros, llamando a otros arquitectos para que colaboren. Se ve el rol del arquitecto principal, pero él fue el que lo dirigió. Al año siguiente, 1928, Le Corbusier, que quedó tan como contento, no todos quedaron contentos porque se sintieron útiles, ¿sí? en el contexto de entreguerras, va a proponer lo que se conoce como los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. ¿Qué más hay? En 1928 se hace el primer CIAM. No, el proyecto de Stuttgart. 1927. Ah, no hay que ver. 1927. Es una fecha clave que yo inclusive también la pongo en la línea de tiempo. Pesados los perros. Esta no sería la que sigue. Esta. Ves que yo inclusive pongo. Esta sería la Primera Guerra, 14-18, y esta es la Segunda. ¿Eso me lo podés pasar en algún momento? ¿No te lo pasé? No. ¿Por WhatsApp? No. Para que te lo paso por acá. Ay, ese perro. Mal, ¿viste? Debe de haber pasado un perro que no es de acá, o alguna persona que no es de acá. ¿Frente abierto? ¿Con rejas o algo así? Claro, tengo rejas, después puerta y ventana. Un pequeño patio, digo, que estén los perros ahí para mirar. No, pero esos perros no son míos, ¿eh? Son de la vecina. Acá yo vivo enfrente de una Siedlungen, tengo un monobloque enfrente de mi casa. Y típica. Viven en una caja de zapatos y tienen los perros más grandes, porque no es que tienen los perros chiquitos, no, tienen los perros grandes, labradores, mestizos de 40 kilos. Y claro, entonces ¿qué hace? Todo el día el perro está afuera. Ese que está ladrando es uno que se llama Pompón. El Pompón de 50 kilos. Sí. Donato no lo puede ni ver, lo odian. Pero Donato es medio las carrabias. Donato odia a todo el mundo igual. Sí. Historia 3. Ay, no, pará. Los videos no, esto no me entiende. Quiero la línea de tiempo. Creo que es esta. ¿Puedo seleccionar más de una foto? 1, 2, 3. Ahí está. Abrir. Ahí te las paso por acá. Bueno. Ahí sí, así me queda. En algún momento la paso a mano yo. Pero reconfiar que te la había pasado. Yo por lo general esto lo paso en las primeras clases, me olvidé. Ahí marqué con rojo acontecimientos importantes de entreguerras. La exposición de Stuttgart la marqué en 1927, la crisis económica del 29 también la marqué, y en 1933, fíjate que se cierra la Bauhaus, que abre en el 19 y cierra en el 33, y también Hitler cierra la Escuela Bergún.
La Verbund se había fundado antes de la Primera Guerra, 1907. Acá marqué con naranja las dictaduras. Hitler, desde el nazismo, dice ahí 1933-1945. Mussolini, fascismo, 1922-1945. Esta es la foto que le saqué a la parte del medio, pero después hay otra, que es esta. Ahí por ahí se ve un poco mejor. Y Franco, ¿no? El tercer, otro dictador. Esta es la etapa... Me queda a mí Hirohito. Claro, Hirohito... No me acuerdo. A Hirohito no lo puse acá, no. Pero está en todo eso, ¿no? En el formato dictador, digamos. Claro, sí, pero yo creo que, ¿sabés por qué no lo puse? Porque como la materia está orientada a arquitectura, no vemos nosotros arquitectura dictatorial de Hirohito o de Japón, no llegamos ahí. Vemos, sí, dictadura y arquitectura en el fascismo, en el nazismo, ¿sí? El franquismo fue importante porque salvaguardó la vida de Hitler de alguna manera y colaboró con Mussolini y con Hitler, y a su vez Hitler y Mussolini colaboraban con Franco. Está aquí, quizás es una dictadura que está más vinculada a Europa, claro. Y por España y sobre todo por el apoyo de los otros grandes ejemplos, ¿no? de régimen. Entonces, vamos a ir ahora al pabellón de Barcelona. Pabellón de Barcelona, lo tenemos acá. Página 60. 1929, Mies van der Rohe. A ver, acá dónde estará. 60 acá está. 60. Arriba de la obra podemos poner Movimiento Moderno, porque es una obra que está entre 1918 y 1945, no es bien de entreguerra. Movimiento Moderno, sí. Mies. Sí. Es el ejemplo perfecto para hablar de vanguardia expresionista por la exposición de los materiales y el neoplasticismo. O sea, yo no puedo no mirar esta planta, no mirar la volumetría y pensar en las pinturas de Mondrian. Los llenos del rojo, amarillo, azul, negro, gris de las pinturas de Mondrian acá están reinterpretados por los mármoles. Sí, distintos materiales. Claro, el vacío está representado por el cristal o la transparencia. Y acá quizás no ves el color, pero ves el opaco y el transparente. Bueno, la cuestión es que Barcelona cita a Alemania, a la Verbund precisamente, para que haga un proyecto donde muestre los nuevos materiales que se estaban implementando en ese momento. Alemania era la cuna de la prefabricación, de la industrialización, y el pabellón fue hecho para armarse y desarmarse. Iba a ser una exposición que se hizo. Esto es un lugar utilizado como un lugar tampoco para meter mucha cantidad de gente. Pero sobre todo, como decía, mostrar los materiales emblemáticos de ese momento. Se lo cita a Mies, hace el proyecto, esto después se desmantela con la dictadura franquista, y en 1975, cuando España es liberada del franquismo por la muerte de Franco, asume el poder, primero que llega la democracia, es como en la Argentina en el 83, con Alfonsín, en España en el 75. El presidente electo es Oriol Bohigas, que es un arquitecto, y decide volver a reconstruir el pabellón, tal cual era el diseño de Mies. O sea que el pabellón que vemos hoy en día es una copia del original. Y quienes tuvieron la tarea de realizar
ese proyecto fueron arquitectos catalanes. En este video. Más importante que dicen, igual habla uno solo, es que Mies no inventa los materiales con los que trabaja. A ver, el mármol lo usaban los griegos para hacer los templos, o la arquitectura de Lit. Se hace 6.000 años, 5.000 años que se usa el mármol. El hierro, que es del hierro derivó el acero, lo usaban también los griegos para encastrar las columnas. Las columnas, sí. ¿Sí? O sea, no inventa los materiales. ¿Cuál es la innovación de Mies? La forma de utilizarlos. Claro. Porque separa la columna, él trabaja con columnas metálicas, no son columnas de hormigón como las que usaba Le Corbusier. Este era un enamorado del metal y el acero, yo siempre digo. Él unía 4 perfiles L y con eso te genera una columna. La columna de acero tiene esta cuestión que es más esbelta, ¿sí? Más liviana a la vista. ¿Eso de dónde lo toma? De la escuela de Chicago, ¿no? Yo dije, era un gran admirador de la escuela de Chicago y nace en el lugar equivocado. Podría haber hecho 20 rascacielos en toda su vida, ¿sí? Hizo 2, pero bueno, por lo menos se sacó las ganas. Vamos a ver lo mismo. Se llama Pabellón Alemán, Mies van der Rohe. Este tiene subtítulo, tiene diálogo, así que Ah, ¿lo buscó? Sí, no lo voy a poder pasar. A ver. Lo importante es el canal. Patrimonio Gencat. Sí, más difícil, imposible. Tengo un conocido que ayer subió fotos que estaba ahí. En Barcelona. Sí. Y los arquitectos. Estaba re limpio, re lindo. Los arquitectos, todos los que van a Barcelona, es como que es obligatorio. Sí, Así tanto como lo nosotros. estudiás. Claro, nosotros tenemos la Curuchet, que no le damos ni pelota. Barcelona tiene el pabellón. Y tengo mi mejor amiga que cuando fue, justo estaba en reparación, se quería matar. Ay, qué bajón. Y no me lo terminás ahora que me saco la foto. Claro, es como la Sagrada Familia. Claro. Nunca jamás va a terminar. Bueno, ahí Vas a comenzó. morir sin ver. Claro, vamos a morir sin ver la Sagrada Familia terminada. Tal cual. Less is more. Menos es más. Una frase que después la vamos a criticar mucho. Avísame cuando lo estés viendo, ¿no? O cuando lo encuentres. Sí, te dije, ahí estoy, algo así te dije. No escuché, hay silencio. Es un re catalán el que está hablando. Sí.
Ahí lo terminé. Bueno, el catalán encima es una mezcla, ¿no? De francés, italiano, español. Si no estaba subtitulado, no lo íbamos a entender. Sí, está buena la parte de cuando cuenta lo de las piedras, los mármoles, que quería que continúe en la línea, digamos, el dibujo, que se forme simétricamente. Es decir, que hay un derroche terrible de material. Sí, claramente. Sí. Ahí, por ejemplo, en la foto de esta que se ve el mármol ese verde, que no me acuerdo cómo se llama. No, cuando está la bailarina, la que se está tapando la cara. Ah, y acá justo no Acá, se ve. ahí. Sí, sí, bueno, esa que está el plano ¿Esta? Bueno, sí. Ahí se ve, por ejemplo, los mármoles que son como espejados. Claro. ¿Ves? Por ejemplo, ahí en el medio. Sí, Bueno, acá. sí. Nada, un re gasto de plata. Por eso dije la clase que viene vamos a hablar del less is more. O sea, es una rementida el less is more, menos es más, porque vos derrochabas un montón. Mies, terrible, terrible. Sus proyectos carísimos, carísimos. Y los mármoles eran caros en esa época, ni te cuento ahora. Vamos a hablar de elementos que ponía decorativos, como los perfiles doble T de bronce que tiene el Sigram. No tenían ninguna función más que decorar, y porque él quería que se vea ese metal. Pero bueno. Y quizás también las personas que ponían la plata, obviamente, No era le gente importaba. de alto poder adquisitivo, no es un cualquiera. Sí, no le importaba. Sí, ahí eso es una. Si cumplía los caprichos. Claro. Pero bueno, el menos es más es una cosa que es muy debatible. Un montón de textos que refutan esa frase de Mies. O sea que él cuando decía menos es más estaba más orientado a eliminar el ornamento, ¿no? No Claro, a usar económicamente poco o pocos materiales, sino, de hecho hasta ahora tiene como 7 materiales, 8 materiales, entre los sí. mármoles, la loza, el cristal, el acero. Y la alfombra también cuenta porque es otra textura y era la tela. Claro. Entonces lo que buscaba era justamente eliminar todo lo que sea ornamento en esos planos, evitar el aditivo, pero no está la frase orientada a construir económico, claramente, porque no lo Claro. es. Bueno, hoy vamos a ver hasta acá, mañana vamos a ver a Mies y creo que el siguiente maestro que tenemos, creo que es Wright. A ver, Bueno, acá. A ver quién viene. Sí, arquitectura orgánica, vamos a hablar de Wright. De lo que vemos hoy, ¿alguna duda, pregunta, algo que no se entendió? no, por el momento todo bien. Ahí está el chillón. Bueno, si todo va bien, nos vemos entonces mañana a las 9. Así que tengas un lindo día, Bueno, José. Saluditos. igualmente, hasta luego, Gracias. Chao, saludos. chao.